Esto es lo que pasa a esta hora de la mañana allí en París. Imágenes que llegan en vivo del café justamente de Bataclan. Se ve la puerta de entrada. Permanece totalmente cerrado el Boulevard Voltaire allí en el distrito 10 de París, donde ocurrió todo, donde se dio el último de los ataques, porque recordemos la policía tenía rodeado totalmente el teatro y cuando ingresaron se escucharon los disparos y luego llegó la detonación por parte de estos tres terroristas. Hace instantes nada más hablaba el presidente español Mariano Rajoy. Él mismo decía que hoy todos somos Francia, que no lograrán doblegar nuestros valores, fue textualmente lo que dijo, que han declarado una guerra y la vamos a ganar, eso es textualmente lo que dijo Mariano Rajoy desde Madrid cuando hablaba hasta hace segundos allí en Europa. Esto es lo que sucede justamente allí en París, una transmisión que no se cortó en ningún momento desde ayer a las 10 de la noche. Lo mismo sucedía con muchas de las cadenas internacionales que seguían transmitiendo. Sobre todo, para que se entienda, se escuchó la detonación en lo que es el Stade de France, en las afueras de París, en el mismo momento que se daban los disparos en Le Carillon, en un restaurante que no es turístico, no es conocido, allí sobre el boulevard sobre la avenida de la República, y así también segundos más tarde comenzó a llegar la policía, la fuerza de seguridad en realidad francesa, allí al teatro Le Bataclan y comenzaban a rodear el teatro. De hecho, el canal francés estaba mostrando qué era lo que pasaba allí y dejó de transmitir y cambiaban justamente las cámaras en el momento en el que ingresan los oficiales a la sala de fiestas de allí del Bataclan. Reiteramos, se escucharon primero disparos y luego ya las detonaciones. Este es el video del periodista francés Sony, el periodista, el escritor, el redactor de Le Monde, que contaba qué era lo que veía desde afuera de su casa, escenas de pánico, de mucho terror. Veía cómo salían los heridos desde el interior del Bataclan. Cuenta que veía algunos cuerpos sobre el piso, y esto es lo que dialoga con una de las sobrevivientes de allí. 80 personas perdieron la vida en el interior del Bataclan, ubicado sobre el Boulevard Voltaire, y él sale de esta forma. Se ve el movimiento de efectivos policiales, sirenas, la calle cerrada, totalmente cerrada, y el diálogo con una de las sobrevivientes del ataque al Bataclan. Lo que vemos a la derecha de la pantalla es justamente la imagen de la Torre Eiffel. Amanece de esta forma, ya amaneció en realidad, son creo que las 9:30 de la mañana allí en París. Luego de haberse decretado el estado de emergencia. Dice alguna mala palabra al ver justamente el movimiento de bomberos, de efectivos policiales
y el traslado, de cómo sacaban del interior de allí, del café del Bataclan, a los heridos luego de los primeros disparos. Todavía se respira el terror allí en París. Excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il y a des gens qui étaient dans le restaurant, des gens dans la rue, il y a quelqu'un qui est arrivé avec une mitraillette et qui a commencé à tirer sur tout le monde. Por lo poco que escucho, la mujer, él le pregunta, discúlpame, ¿qué es lo que está pasando? Y la mujer dice que la realidad es que desconoce, que no sabe exactamente qué es lo que pasa, pero que escucharon disparos y que comenzaron a evacuar el interior del teatro. Este es uno de los tantos videos que circulaban ayer por las redes sociales. Y lo que mostrábamos antes, comenzó a darse la solidaridad entre los franceses, así también entre la enorme cantidad de turistas que recibe esta ciudad día a día. Lo escuchábamos recién, este grupo de personas que mientras salían del Estadio Nacional francés cantaban justamente la marsellesa, el himno francés. Se dejan flores ya hoy por la mañana en las embajadas de Francia de todo el mundo en memoria justamente de aquellas personas que perdieron la vida en las últimas horas. En la Embajada de Francia de Moscú, así también de Berlín, de Tokio, se veían ramos de flores en la puerta de entrada. El Vaticano emitió un comunicado en las últimas horas que, al igual que Barack Obama, lo definía como un ataque sobre toda la humanidad, que condena el Papa a estas demostraciones tan radicales y así también que hay que querer y amar la paz. Que el Vaticano apoya a todos esos que busquen ayudar a Francia y que da también todo su apoyo para aquellos los responsables justamente de encontrar a estos homicidas llenos de odio. Para repasar, fueron 6 ataques diferentes. 5 de ellos se llevaron a cabo en el barrio, en el distrito 10 y 11, con francotiradores, con personas armadas que tenían como objetivo los bares y restaurantes y el concierto allí en el Bataclan. Por eso la cercanía de lo que es el restaurante Le Carillon y el Bataclan, creo que ambos quedan sobre el Boulevard Voltaire. Estaban tocando la banda norteamericana Eagles of Death Metal en el momento del ataque. Otro ataque con una bomba fue justamente, tenía como objetivo el Estadio de Francia, el Stade de France, donde estaba y se encontraba en esos momentos
François Hollande, el presidente francés, al norte de la ciudad. Vamos a repasar ahora las portadas de los diarios franceses. El diario Libération muestra una de las fotos mientras salían las víctimas. El diario L'Equipe muestra una página totalmente en negro y la mayoría de ellos titula de la misma forma el horror allí en Francia. Masacre terrorista en pleno París. El horror también para Nantes Matin. La Voix du Nord, el horror también. Le Figaro, la guerra en pleno París. Estos son los principales diarios de Francia y cómo titulan la masacre del día de hoy, del día de ayer. Una ciudad que, decíamos recién, ¿no?, está en alerta roja desde hace meses con respecto a los ataques terroristas, que había un enorme control en los diferentes puntos más importantes de la ciudad, de hecho, así también en los aeropuertos, pero que jamás imaginó se podían dar de forma simultánea, asesinando a 158 personas, 80 de ellas en el interior de un teatro, el resto en los otros 5 ataques. Se dieron sobre todo en lo que es el noreste parisino, en los alrededores del Stade de France y en esta sala de concierto Bataclan, donde algunos minutos se llevó a cabo una toma de rehenes. Impacta ver de esta forma la tapa de los diarios de Francia. All crawl through, and we stayed in there in the dark waiting for things to pass, but we could keep on hearing the noise of explosions, shouting, guns, and escuchamos los ruidos de las explosiones, los gritos, y veíamos a la gente escaparse, tratar de salir. Es lo que decía uno de los testigos ayer en esta sala de conciertos de Bataclan. Estas son imágenes de ahora, de esta mañana, de allí de París, en lo que es la embajada de Francia aquí en Buenos Aires. Se ha reforzado la seguridad aquí en el barrio de La Recoleta.
Ya a las 6:52 de la mañana, momento de pausa aquí en C5N. Ahora vamos a ver de verdad si está todo bom, todo legal. Mandando un SMS con la palabra aportes, espacio y tu número de Quill al 2347, recibirás una respuesta instantánea con la fecha del último aporte que realizó tu empleador. Es un servicio gratuito, pensado para que tengas total control sobre tus aportes. ¡Bien, don Carlos! AFIP, de todos y para todos. Presidencia de la Nación. Hoy en Alerta Verde. Son característicos del norte argentino. Pueden vivir hasta 600 años. Argentina cuenta con una de las mayores concentraciones del mundo. Los Cardones, vigías de los valles y montañas. Alerta Verde con Luis Pavesio. Hoy a las 21:30 por C5N. Con Mamá Cocina todo es más fácil y sabroso. Solo agrega agua y mezcla. Coloca la masa sobre la mesa y forma un bollo. Divídela y estirala. Corta pequeños dados. Cocina en agua hirviendo y servilos con tu salsa preferida. Escuchamos ahora las palabras del presidente francés François Hollande. L'enquête permettra d'établir. C'est un acte d'une barbarie absolue. À cet instant, 127 morts et de nombreux blessés. Les familles sont dans le chagrin, la détresse. Le pays est dans la peine. Et j'ai pris un décret pour proclamer le deuil national pour 3 jours. Toutes les mesures pour protéger nos concitoyens et notre territoire sont prises. Dans le cadre de l'état d'urgence, les forces de sécurité intérieure et l'armée auxquelles je rends hommage, notamment pour l'action qui s'est produite hier et qui a permis de neutraliser les terroristes. L'armée et les forces de sécurité intérieure donc sont mobilisées au plus haut niveau de leurs possibilités. Et j'ai veillé à ce que tous les dispositifs soient renforcés à l'échelle maximale. Les militaires patrouilleront en plein Paris tout au long de ces prochains jours. La France, parce qu'elle a été agressée lâchement, honteusement, violemment, la France sera impitoyable à l'égard des barbares de Daesh. Elle agira avec tous les moyens, dans le cadre du droit, et tous les moyens qui conviennent, et sur tous les terrains, intérieurs comme extérieurs, en concertation avec nos alliés qui eux-mêmes sont visés par cette menace terroriste. Dans cette période si douloureuse, si grave, si décisive pour notre pays, j'en appelle à l'unité, au rassemblement, au sang-froid, et je m'adresserai au Parlement, réuni en congrès à Versailles lundi pour rassembler la nation dans cette épreuve. La France est forte, et même si elle peut être blessée, elle se lève toujours, et rien ne pourra l'atteindre, même si le chagrin nous assaille. La France, elle est solide. Elle est active. La France, elle est vaillante. Et elle triomphera de la barbarie. L'histoire nous le rappelle. La historia nos lo recuerda. La fuerza que hoy podemos movilizar nos convence. Queridos compatriotas, aquello que defendemos es nuestra patria, y más allá de eso, son los valores de la humanidad, y Francia
estará a la altura de sus responsabilidades. Y les llamo a ustedes a esta unidad indispensable. ¡Viva la República y viva Francia! Hasta allí entonces las palabras justamente del presidente francés François Hollande. Repasar entre todo lo que dijo, calificó de acto de barbarie absoluta los ataques del día de ayer, que muestra su respeto y honor a los policías y a todos aquellos efectivos que estuvieron y prestaron servicio durante los ataques. Explica que todos los dispositivos de seguridad fueron reforzados y dijo que Francia fue atacada de la manera más violenta en manos de soldados de ISIS, que serán arrestados en las próximas horas. Habló también de la amenaza terrorista constante que pesa sobre París y dijo que aún bajo esta amenaza solicitó a todos a unirse, a unir el país, porque aún herido, Francia es valiente. Explicó que van a defender los valores no solo franceses, sino también de la humanidad. La misma línea siguiendo justamente lo que decía también Barack Obama en el día de ayer. Un François Hollande que intenta contener a todos los franceses. Un país europeo que se encuentra, digo bien, en estado de alerta máxima hace muchos meses, sobre todo desde lo de Charlie Hebdo, el ataque terrorista a este diario, y que desde entonces se habían justamente reforzado los diferentes controles para el acceso en los aeropuertos, de manera en las estaciones de trenes, los accesos pluviales también de barcos justamente allí en Francia. Pero de esta forma hablaba François Hollande para El Mundo nuevamente. Fue algo más largo que el día de ayer, en la noche de ayer. Reiteramos, calificó de acto de barbarie absoluta los ataques de ayer. Dijo tener respeto y honor para todos los policías que estuvieron en los ataques, que prestaron servicio durante los ataques. Y explicaba que todos los dispositivos de seguridad fueron reforzados. Continúa el estado de emergencia. En todo el país. Dijo que Francia fue atacada de manera violenta en manos de soldados del ISIS, que Francia será implacable con estos bárbaros. Habló de la amenaza terrorista constante que pesa sobre París, sobre Francia, y dijo que bajo esta amenaza solicita a unirse, a unir todo el país, porque aún heridos, Francia es valiente. Defendamos los valores de la humanidad. Eso fue lo que dijo François Hollande hace instantes desde allí, desde París. Ayer estaba apagada la Torre Eiffel, la Tour Eiffel, luego de los ataques terroristas. Es no solo una cuestión de seguridad, sino también como algo de solidaridad a todas las víctimas, a las 158 víctimas que perdieron la vida durante los ataques del día de ayer. Una cifra que puede ir en aumento porque hay una enorme cantidad de gente que permanece gravemente herida. Una imagen que recorrió el mundo, la imagen durante el partido de Francia-Alemania,
donde se escuchaba la primera detonación en las inmediaciones del Stade de France, donde se encontraba François Hollande viendo justamente el partido, este partido amistoso entre Francia y Alemania. Se ve la reacción entre los jugadores que al escuchar la detonación se hacen a un lado. Y de esta forma está justamente la puerta de entrada de la sala de conciertos, digo bien, le Bataclan, donde ayer perdieron la vida 80 personas. Prácticamente fue bajo la imagen de una enorme cantidad de cámaras de televisión, porque estaba justamente ayer la fuerza de seguridad rodeando esta sala de conciertos donde estaba cantando una banda norteamericana. Ingresaron y una vez que ingresaron comenzaron los disparos y segundos más tarde se dio la detonación. Esto fue uno de los 6 ataques de ayer por la noche. Imagínense ustedes la cantidad de gente que puede haber un viernes a la noche en París, donde los turistas se acercan justamente a pasar el fin de semana, donde los jóvenes sobre todo salen a aquella hora de la noche. Atentados en simultáneo que el mismo presidente François Hollande calificó como de barbarie absoluta. Lo decíamos recién, aquí en la ciudad de Buenos Aires, la embajada francesa refuerza su seguridad, así lo dispuso la Secretaría de Seguridad, elevar el nivel de alerta de monitoreo antiterrorista de las fuerzas argentinas a raíz de la cadena de atentados allí en Francia. Y justamente respecto de este tema, allí en el barrio de La Recoleta, está nuestro compañero Juan Cruz Clemente en la puerta de ingreso a la Embajada de Francia. Juan Cruz, buen día. ¿Qué tal, Mercedes? Muy buenos días. Nos encontramos justamente aquí en lo que es la Embajada de Francia. Para la gente del interior que nos está mirando, vamos a ubicarlos. Estamos en Cerrito y Arroyo, en el límite de Recoleta y lo que ya sería el microcentro porteño. Están solo 25 cuadras del Obelisco y como ustedes pueden ver, los arreglos florales, las velas y también los carteles de congoja y solidaridad ante lo que fue y lo que es el peor y el mayor atentado terrorista después de la Segunda Guerra Mundial. A ver si la cámara puede tomar un cartel que dice fuerza. Fíjense aquí, desde las 20 horas que la gente de manera espontánea y solidaria viene justamente a dar su pesar por lo que está ocurriendo justamente en París. Vamos a contarles que desde las 21 horas se encuentra extremando todo tipo de seguridad la brigada de la División de Infanterías de la Policía Federal Argentina, conjuntamente con la comisaría número 13 de Mercedes. Juan Cruz, en lo que es el resto del mundo, mostrabas vos, ¿no? Dejaron justamente estas ofrendas florales, digo bien, diferentes carteles que mostraban solidaridad con Francia. ¿Hay algún problema para que la gente se acerque a dejarlas? Yo pregunto por el dispositivo policial que vemos justamente detrás tuyo, personal de infantería es el que está allí. Sí, sinceramente hay un dispositivo policial bastante importante que no solamente, esta es una división que están viendo, pero también hay otras divisiones que están circulando justamente alrededor de la embajada, conjuntamente con las distintas fuerzas y divisiones de la Policía Federal Argentina, acercándose, preguntando a la gente. Ni bien uno se posa acá, le pregunta qué viene a hacer, si puede dejar un arreglo floral, se acercan con esas personas. Es decir, la verdad lo que se está viviendo es la congoja espontánea de una gente que viene justamente a dejar su pesar, Mercedes. Y como siempre, ¿no? Como siempre la gente preguntando,
se acerca actualizando la información. Tengo entendido que ya el número está llegando a los 200 muertos, que hoy muy temprano, fíjate lo que es, Mercedes, que hoy a las 6 de la mañana estábamos hablando de 158 muertos y ya cada vez uno se va, ¿cómo se llama? Las cifras de la cantidad de personas muertas ya están llegando a los 200, ya hay 200 heridos y de 200 heridos hay 80 de gravedad, sumamente con politraumatismos muy graves de lo que está sucediendo, Mercedes. Juan Cruz, con respecto a la seguridad, ¿hay alguna calle cortada o la circulación es normal allí sobre Arroyo? La circulación es absolutamente normal, tanto por Arroyo y por Cerrito. Lo que sí, como hoy estaba contando Teo, por ahí no se entendió bien, están circulando las distintas divisiones a lo largo y a la vuelta también de todo el perímetro de lo que es la Embajada de Francia, una embajada sumamente importante por las relaciones que tenemos entre Argentina, de las más lindas también. Y fíjense, a ver si el camarógrafo puede tomar, fíjense que las puertas están cerradas, las persianas se encuentran bajas, una embajada que obviamente no abrió sus puertas por el momento, pero claro, ante la situación de alerta se extremaron las seguridades tanto aquí como en los distintos aeropuertos de la Argentina, Mercedes. Exactamente, lo mismo sucede en todo el mundo. Si te parece, Juan Cruz, repasemos qué es lo que decía François Hollande hace instantes nada más, en donde repasar lo que decía respecto del resto del mundo. Decía que los ataques fueron actos de guerra organizados por el Estado Islámico, luego de que hay cadenas de noticias, Juan Cruz, que lo que explican que se trata de 127 personas que perdieron la vida, otras tantas 158, todavía no se da el número oficial de personas que perdieron la vida en los últimos ataques. Pero calificó de acto de barbarie absoluta, además de hacerlo como de acto de guerra. Directamente apuntó contra el Estado Islámico, de hecho él dijo que se trataba de soldados que serían del ISIS, que están siendo buscados, sus cómplices, y que van a ser arrestados en los próximos días. Habló y explicaba que todos los dispositivos de seguridad fueron reforzados en todo París, en todo Francia, y que de esta forma van a permanecer hasta nuevo aviso. Francia es valiente, dijo François Hollande. Solicitó a unir el país y que aún herido, Francia es valiente. Defendamos los valores de la humanidad, fue justamente lo que dijo Hollande hace instantes nada más, desde allí, desde París. Reiteramos y repasamos qué es lo que pasaba en las últimas horas. El último ataque se dio justamente en las inmediaciones que vemos en pantalla, allí en el Boulevard Voltaire, en el distrito 10º de la capital francesa. Esa es la parte de afuera justamente del café. Este periodista de Le Monde que salía de su casa al escuchar los disparos se acercaba y esta es la escena que se encontraba, con esta enorme cantidad de heridos que gritaba, que buscaban justamente ser atendidos una vez que el ataque había terminado. En el interior del Bataclan, 80 personas perdieron la vida. A la izquierda de la pantalla lo que sucede ya hoy a la mañana. Pero este no fue justamente el único ataque. Sino que se dieron otros tantos también en el mismo distrito y uno de los más importantes en las inmediaciones del Stade de France. Lo que hizo también François Hollande fue declarar 3 días de duelo nacional. Fue explicando que esta serie de ataques fueron planeados y organizados desde el exterior de Francia, con la ayuda de personas en el interior
de Francia. Lo calificó como un acto de barbarie. Vamos a repasar, si les parece, qué es lo que decía hace instantes François Hollande. Y ante la guerra, el país tiene que adoptar las decisiones adecuadas. Es un acto de guerra cometido por un ejército terrorista, el Daesh, yihadista, contra Francia, contra los valores que defendemos en todo el mundo, contra lo que somos. Un país libre que habla al conjunto del planeta. Es un acto de guerra que ha sido preparado, organizado y planificado desde el exterior y con complicidades en el interior de nuestro país que la investigación permitirá esclarecer. Es un acto de una barbarie absoluta. En este momento, 127 fallecidos y numerosos heridos. Las familias están inundadas en su pena, al igual que todo el país. He adoptado un decreto para proclamar el luto nacional durante 3 días. Todas las medidas para proteger a nuestros conciudadanos y nuestro territorio han sido ya adoptadas en el marco del estado de emergencia. Quiero rendir homenaje a las fuerzas de seguridad del interior y al ejército por las acciones que llevaron a cabo ayer y que permitieron neutralizar a los terroristas. El ejército y las fuerzas de seguridad internas se han movilizado al más alto nivel de sus posibilidades y he querido que todos los dispositivos se refuercen al máximo nivel. Los militares van a patrullar por toda la ciudad de París durante los próximos días. Francia, ya que ha sido agredida vilmente, de forma vergonzosa, Francia será implacable ante los bárbaros del Daesh. Actuará con todos los medios en el marco del Estado de Derecho, pero con todos los medios necesarios y en todos los terrenos, tanto dentro como fuera de Francia, de forma concertada con nuestros aliados, los cuales también son objeto de esta amenaza terrorista. En este periodo tan doloroso, tan grave, tan decisivo para nuestro país, quiero llamar a la unidad, a la unión, a la sangre fría. Me voy a dirigir al Parlamento, reunido en el Congreso, el lunes, para unir a la nación ante esta prueba. Francia es fuerte y aunque pueda resultar herida, siempre se levanta. Francia es sólida, activa. Francia es valiente y triunfará ante la barbarie. La historia nos lo recuerda. La fuerza que hoy podemos movilizar nos convence. Queridos compatriotas, aquello que defendemos es nuestra patria y más allá de eso, son los valores de la humanidad y Francia estará a la altura de sus responsabilidades. Y les llamo a ustedes a esta unidad indispensable. ¡Viva la República y viva Francia! Y justamente ahora pasamos a los diarios franceses y cómo titulan la masacre de ayer. El diario Libération, el primero arriba a la izquierda, dice que matanza en París. El diario L'Equipe, sin ninguna foto, página negra, dice el horror. Así también, masacre terrorista en pleno París. Fíjense ustedes las fotos de todos estos diarios, de algunos de los diarios, porque hay uno, justamente L'Equipe, que decide directamente no titular. Y son todas ellas diferentes, en diferentes momentos en donde se rescatan algunas de las víctimas
ayer por la noche. Guerra en París, dice Le Figaro. La Voix du Nord es el horror también. Nice Matin también, dice el horror. Y no termino de leer Le Parisien, pero es más que claro al ver todas las tapas de los diarios de esta mañana allí en Francia. El horror, matanza, masacre, guerra. Esas son algunas de las palabras que utilizan los diarios franceses para describir justamente qué es lo que pasaba ayer por la tarde-noche. Escuchamos un François Hollande de manera tratando también de contener justamente a toda la población, a todos los turistas que están allí en Francia. Y que veíamos que hablaba de los valores de la humanidad, entre otras cosas, habló de acto de guerra contra Francia, acto de guerra por parte del Estado Islámico, acto de barbarie absoluta, fueron las palabras que utilizó también. Francia fue atacada de manera violenta en manos de soldados de ISIS, fue lo que dijo François Hollande, y llamó a la unidad, a la solidaridad, igual que lo hizo en el día de ayer. Francia es valiente, aún herida Francia es valiente. Viva la República, viva Francia, fue lo que dijo François Hollande durante su discurso. Fue tal la solidaridad de ayer por la noche que a través de las redes sociales, no sé si algunos de ustedes, los que están en el otro lado, les pasó que entraban a Facebook y mismo Facebook te preguntaba a aquellos que tenían el teléfono o algún dispositivo para usar esta red social si se encontraban bien, si estaban a resguardo, y Facebook iba avisando justamente a todos sus amigos dentro de esta red social. A través de Twitter, los mismos parisinos con el hashtag Portes Ouvertes, puertas abiertas, ofrecían refugio a aquellas personas que no podían volver a su casa y que así también fueron víctimas de lo que pasaba ayer por la noche. Pasamos ahora a los diarios argentinos y dice: Macri mantiene la ventaja sobre Scioli a 8 días del balotaje. Ese es el primero de los títulos. Y debajo, así termina a la derecha el 1-1 por parte de Argentina ante Brasil. Ayer a la noche, gol de Lavezzi. Allí el festejo del Pocho Lavezzi durante su gol. Y ahora lo que destacamos hasta hace instantes: noche de terror en París, 158 muertos en atentados en Francia y cerró fronteras. Allí, así titula el diario El Clarín del día de hoy. Noche de terror en París, 158 muertos en atentados y Francia cerró fronteras.
fueron 7 los ataques en distintos puntos de la ciudad. 170 muertos, titula el diario Crónica del día de hoy. Francia tuvo su 11 de septiembre, es también volanta del diario Crónica del día de hoy. Dice, conmoción mundial por los 7 atentados terroristas perpetrados en París. Varios de ellos se produjeron en cercanías del Stade de France, donde la selección local enfrentaba a Alemania. Autoridades galas declararon el estado de sitio y cerraron las fronteras. Esto es parte de lo que destaca Crónica en el día de hoy. Allí la foto de este grupo de paramédicos en las inmediaciones del Bataclan, allí en París. Vamos al diario Popular del día de hoy. También foto a página entera para este diario. Masacre, dice Diario Popular. El diario Tiempo Argentino, París bajo fuego. Al menos 150 muertos tras múltiples ataques. Miren ustedes, esto es la foto a la derecha de la pantalla. Es la salida justamente de esta sala de conciertos, allí en el Boulevard Voltaire. Cuerpos sobre el piso, que es lo de que se destacaba en los primeros minutos. No, esto no es el Bataclan, esto es Le Carillon. El primer ataque, uno de los primeros disparos. La foto del diario Tiempo Argentino es exactamente, es el primero de los restaurantes que atacan, ahí a metros nada más de el Bataclan, donde a través de las redes sociales, segundos más tarde de lo sucedido, la gente contaba que veía cuerpos en el piso, una enorme cantidad de heridos. Fíjense que justamente ni siquiera habían llegado las ambulancias. Pasamos ahora al diario Página 12. Dice Página 12, 7 ataques terroristas coordinados provocaron más de 150 muertos. Los blancos fueron al Estadio de Francia, donde jugaba el local contra Alemania, varios cafés y un teatro en plena función céntrica, donde murieron 100 personas. Fueron 80 las que perdieron la vida ahí. Pero dice, una carnicería y muertos en cada rincón. Es de esta forma que titula el diario Página 12. Carnicería y hay muertos en cada rincón. Es justamente uno de los textuales de esta nota de allí de Página 12. Francia declaró el estado de emergencia y cerró sus fronteras. De esta forma es en la puerta de este restaurante donde se ubicaban las fuerzas de seguridad para comenzar a rodear la sala de conciertos, donde fue que perdieron la vida mayor cantidad de personas. Fueron 127 las personas hasta el momento que declaran las cadenas de noticias internacionales que perdieron la vida. Y 200 heridos. Es justamente lo que declaran las grandes cadenas del mundo, de Europa, ya a esta altura de la mañana. François Hollande habló hace instantes y hablaba de un acto de guerra contra Francia, que fue atacada de manera violenta, acto de barbarie absoluta, lo declaraba François Hollande. Francia es valiente, defendamos los valores de la humanidad, es lo que dijo el presidente francés en los últimos minutos. Explicó también que todos los dispositivos fueron reforzados y llamó a unir el país, porque aún heridos, Francia es valiente. Estas son las imágenes que llegaban ayer por la noche del dispositivo de seguridad que se armaba justamente alrededor de esta sala de conciertos. Los bomberos que buscaban resguardo mientras
la fuerza de seguridad ingresaba aquí mismo. Se dieron de manera simultánea los primeros 5 ataques. La explosión en el Stade de France se escuchó en el mismo momento en el que se escuchaban los disparos justamente en el distrito número 10 sobre Le Carillon, un restaurante muy chiquito ubicado en una esquina sobre la avenida La República. Sí, en el distrito 11. Y la evacuación que vemos en pantalla por parte en el Stade de France, ya varios minutos más tarde de que se detonara la primera bomba, porque recordemos lo que se intentó hacer es poner a resguardo al público sobre el césped. Una vez que se garantizó la seguridad y cantando la marsellesa sobre los diferentes pasillos, se retiraba el público. Ahí está, la detonación entonces de ayer a la noche. Ver esta imagen de los franceses cantando su himno saliendo de un estadio. Solidaridad. Hashtag Pray for Paris es el hashtag del día de hoy. Hashtag Recen por París. Es lo que se ve hoy a través de las redes sociales. Segunditas nada más para las 7:30. Momento de pausa aquí en C5.